Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Hola de nuevo, qué placer de nuevo estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de algunos temas fundamentales, básicos, fundacionales. El primero es qué es un proyecto y qué no lo es. Mira, un proyecto, según la guía del PMBOK, es un esfuerzo que tiene dos características principales. Uno, es temporal, es decir, tiene un comienzo y un fin definido y persigue resultados únicos. Cuando digo únicos no me refiero al número de resultados, sino a las características. Esto quiere decir que como es único, tiene sentido hacer un ejercicio de planeación cada que se persigue cada elemento. Te voy a poner un ejemplo. Puede que tú estés desarrollando un conjunto de torres de apartamentos y cuando tú ves las torres son igualitas una y otra, pero en realidad cada torre puede ser un proyecto diferente y hay que planearlo de forma diferente. ¿Por qué? Porque aunque tú lo veas igualito por fuera, y puede ser que sea muy parecido, no está puesto en el mismo suelo. Entonces el diseño y las características técnicas sí son diferentes y probablemente tiene ciertos ajustes. Cuando tú necesites hacer eso, podrías hablar de resultados únicos. Si por otro lado tú lo que estás haciendo es buscando el mismo producto una y otra vez y en realidad no tiene mucho sentido planearlo de a uno, sino planear el lote, como se hace en producción, en realidad podría estar frente a operaciones. ¿Sí? Entonces, la moraleja es, la gestión de proyectos es especialmente útil cuando trabajas en proyectos. Si tienes operaciones, hay otras disciplinas que te pueden ayudar mucho mejor, como la gestión de producción, como la investigación de operaciones, y para eso hay otros estándares, ¿verdad? Esto parece como muy obvio, pero en realidad es muy común con mis clientes, alumnos, que le están aplicando o le quieren aplicar gestión de proyectos a cosas que no lo son. La primera tarea entonces, si estás trabajando, por ejemplo, en una PMO, es magnífico, pero atiende trabajos que realmente sean proyectos. Cuando tengas transacciones, compras, cosas que son muy importantes, eso no se discute, no tienes que volver proyecto para que sea importante. ¿Sí? Y trátalo de una manera diferente, porque si intentas meterlo, entre comillas, a la maquinita de proyectos, pues vas a atascar la maquinita. Y el problema no va a ser de la máquina de proyectos, el problema es que le estás pidiendo algo a la gestión de proyectos para la que no está diseñada, ¿vale? A estas dos características, la temporalidad y la unicidad, yo normalmente le incluyo la interconexión de actividades. Es decir, un proyecto debe tener actividades interconectadas. Si hay que ejecutar una serie de actividades que no tienen una conexión o un flujo que las una, difícilmente será un proyecto, ¿sí? Y por eso es que aparecen temas como la ruta crítica, etcétera, pues porque eso es útil. A veces lo que hay es una serie de actividades que hay que ejecutar, pero no tiene sentido, pero están desconectadas, entonces no tiene sentido aplicarle gestión de proyectos porque muchas cosas van a ser irrelevantes, ¿vale? Eso, digamos, desde el punto de vista de las tres características que a mi modo de ver, dos muy formales del PMBOK, para que lo tengas en cuenta o el examen, y otra que está implícita, en mi opinión. Hay que considerar si tienes un esfuerzo que cumple dos de tres, probablemente no es un proyecto. Tiene que cumplir las tres. Debe ser temporal, lo que busca debe ser único desde el punto de vista de sus atributos y tiene que haber un flujo de trabajo, ¿vale? Eso es un proyecto técnicamente a la luz del estándar PMBOK. Ahora hablemos de los objetivos de un proyecto. Objetivos de un proyecto.
Primero, no confundas los objetivos con el alcance, porque entonces yo todo el tiempo le pregunto a mis clientes, bueno, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto? Entonces lo que me dice es, no, el objetivo de mi proyecto es desarrollar un sistema de información, implementarlo. No, 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 ese no es tu objetivo. Ese no es tu objetivo, ese es tu alcance, ¿sí? Con unos módulos, etcétera. Ese es tu alcance, ¿vale? Miren, los proyectos ante todo son vehículos de ejecución final. O sea, el dominio proyectos en realidad tiene sentido porque te permite ejecutar, como hablamos anteriormente en otro episodio, eficientemente. ¿Sí? Ese es el objetivo primario o digamos la naturaleza de los proyectos, ejecutar bien, organizar recursos y personas de la mejor manera para ejecutar bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo organizacional o el sentido o lo que justifica el lanzamiento de un proyecto? La necesidad de un cambio, ¿sí? La necesidad de una evolución. Los proyectos son vehículos o son grandes catalizadores del cambio. Sin proyectos no hay cambios normalmente en una organización. Lo que hay es eficiencias de lo que ya hay, ¿sí? Voy a poner un ejemplo súper simplecito. Resulta que tú tienes una pequeña fábrica de pan, ¿verdad? Entonces, tú vas a tener siempre dos frentes cuando tienes un negocio. El frente del CAPEX, el frente de la inversión, el frente de los proyectos. Estamos ahí. Y el otro es el frente del OPEX, el frente de la operación, del día a día, ¿verdad? Donde está, si quieres, ISO 9000 y los procesos y calidad y todo ese rollo, ¿verdad? Nosotros en proyectos nos dedicamos justamente a ejecutar todo el tiempo nuevas iniciativas. Y lo que queremos hacer es, con unas restricciones de alcance, tiempo y costo, sacar las cosas bien, ¿verdad? Eso al final es lo que importa. Pero no podríamos quedarnos simplemente en la famosísima triple restricción, sino que tenemos que entender que además de sacar los nuevos productos, servicios, o la capacidad que estés buscando, eso que estás haciendo tiene que generar un cambio inmediato en el negocio. Ejemplo, si te dieron X dinero para desarrollar un nuevo sistema de información, tú tienes que preocuparte muchísimo por el alcance, tiempo y el costo. Y cuando tengas el nuevo sistema de información, tendrás que lograr un cambio inmediato y eso lo tendrás que identificar para cada caso. ¿Qué puede ser? Que cierta cantidad de personas estén usando el sistema de información. Eso también es tu responsabilidad, ¿sí? Esos impactos inmediatos. Que 100 usuarios lo estén usando, que se entregue estabilizado. Eso es un cambio inmediato. Antes cierta área, en este ejemplo, estaba haciendo todo en Excel y ahora lo está haciendo en tu nuevo sistema de información. Tienes que ser consciente que el cambio inmediato, el impacto inmediato, hace parte de tus objetivos y hace parte de tu trabajo. Los otros beneficios de largo plazo, no, definitivamente no. Pero ese cambio inmediato que se puede dar en las próximas semanas y meses de tu proyecto, sí. Y entonces, esto implica que tienes que pensar en cosas que probablemente, o digamos, tradicionalmente no pensarías cuando solo piensas en fierros. Con fierros me refiero al alcance técnico, ¿no? Para que me comprendas. Entonces tendrás que pensar en la gestión del cambio, tendrás que pensar en quiénes son los usuarios, porque de otra manera te arriesgas a sacar un producto un poco a solas y aislarte y que nadie lo use. Y en ese orden de ideas habrás logrado el alcance, pero no los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto tienen que ver con ese impacto inmediato. Ojo, hay que tener mucho cuidado de ponerle a los proyectos objetivos de proyectos bien acotados. Todo lo demás, lo que va a pasar en 6 meses después, un año después, eso queda mejor atendido por otros dominios como los programas y los portafolios. No le cargues eso a los proyectos, ¿vale? Pero sí es importante que entiendas que los proyectos tienen esos objetivos y, digamos, esa responsabilidad de generar un impacto. Entonces resulta que en este ejercicio implementas un nuevo sistema de información y tienes ya los primeros 100 usuarios y están capacitados, buenísimo. Lo que hicimos acá de ese lado es generar potencial de generación de valor, ¿sí?
porque el valor, o más bien la captura real de información, de valor, perdón, se genera en las operaciones. Si lo piensas, son las operaciones las que logran facturarle al mercado, a los clientes. Y cada que emitimos una factura y no la pagan, estamos capturando valor. Ojo con eso, estoy siendo súper cuidadoso, estoy diciendo capturar valor. No crear valor, sino capturar valor, por lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes las operaciones? Porque esto no se trata de quién es más importante. Ambos somos muy, muy importantes, aunque somos muy diferentes. Hay una vieja discusión de qué es más importante, el CAPEX o el OPEX. Eso no tiene sentido. Ambos somos muy importantes. El OPEX es muy importante porque tiene que ser eficiente todos los días. Tiene que aprovechar lo que nosotros en proyectos desarrollamos todos los días, tratando de facturar todo lo posible, de generar la mayor liquidez posible, el mayor flujo de caja posible, y eso se hace a punta de eficiencia, siendo muy eficiente todos los días. Y ese es un poco el lenguaje de la ISO 9000 y de todos los que trabajan en operaciones haciendo nóminas, haciendo facturación, haciendo cartera, haciendo atención al cliente. Ellos capturan valor todos los días. Todos los días capturan valor. Entonces, me voy a ir a extremos. ¿Qué le pasa a una organización cuando es muy buena operando algo, pero no desarrolla habilidades de gestión de proyectos? Pues lo que ocurre es que se queda administrando el mismo sistema hasta que el sistema se pone tan obsoleto que ocurre una crisis. ¿Sí? ¿Y qué le pasa, por otro lado, a una organización donde solo le importa el CAPEX y la gestión de proyectos, pero no es muy buena operando eso que desarrolla? Pues que es muy estratégica, pero no logra capturar todo el valor. Es decir, se genera mucho potencial, hay unos productos magníficos, pero están muy mal operados. Entonces, a ponerte de alguna manera, el restaurante está súper lindo, es súper bonito, es súper agradable, pero la comida no mucho, ¿sí? Entonces, por eso es que se da esa relación y debe darse, digamos, ese círculo virtuoso entre el CAPEX, proyectos, nuestro mundo, y las operaciones y la atención al cliente y todo eso que ocurre en el día a día. Es ahí donde se genera, digamos, ese círculo virtuoso, ¿vale? Otro concepto que aparece en el PMBOK, recuerden, me estoy yendo por todo el PMBOK, estoy tratando de hacer una revisión del PMBOK en detalle, pero charlada, ¿no? Espero que la estén encontrando útil. Tiene que ver con buenas prácticas generalmente reconocidas. Aparece ese término. De hecho, lo que se dice es que el estándar de proyectos y la guía PMBOK es un conjunto de buenas prácticas generalmente reconocidas. Es importante que entiendas qué quiere decir eso. Mira, buenas prácticas significa que hay un consenso entre los practicantes acerca de que la aplicación de ciertos conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas puede aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos. O sea, que esas cosas que aparecen en el PMBOK probablemente son útiles, ¿sí? Y de verdad te van a ayudar. Eso quiere decir una buena práctica. Ahora, ¿qué quiere decir generalmente reconocida? Lo que significa es que esas buenas prácticas realmente han sido utilizadas en muchísimos contextos y se consideran que funcionan independientemente del contexto. Entonces, si eso es así, lo que hace el PMBOK y el PMI es, digamos, llevarlas a su versión más general para que cada quien pueda adaptarlas. ¿Vale? Eso quiere decir una buena práctica generalmente reconocida. Esto es probable que te salga en el examen, ¿sabes? Curiosamente. Ahora sí, hablemos de estrategia y valor. Aquí voy a hacer referencia a un libro que me encanta de un autor colombiano, se llama Alejandro Salazar. El libro se llama La estrategia emergente. Alejandro hace una magnífica compilación e integración de muchísimos autores serios en la materia y creo que deja un mensaje muy, muy, muy interesante. El libro no es exactamente fácil de leer,
Es un libro más bien complejo, pero sí creo que tiene mucho sentido y mucha aplicabilidad. Aquí vamos entonces. Imagina a cualquier organismo vivo, cualquier organismo. Imagínate un chita, imagínate un león, lo que tú quieras, ¿no? Un tigre, lo que sea. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona cualquier organismo? Miren, el organismo requiere, tiene una cierta cantidad de energía, ¿sí? En su interior. Y cuando va a cazar, pues obviamente gasta de esa energía. ¿Cuál es la idea? ¿O qué hace que un organismo sea, un organismo vivo, por supuesto, sea exitoso? Pues será exitoso en la medida que gaste menos energía cazando que la que logra obtener cuando caza, ¿verdad? Si por alguna razón empieza a gastar mucha energía al cazar y le va mal en la cacería, es decir, su resultado es 0 calorías, pues empieza a entrar en un problema enorme porque se empieza a adelgazar. ¿Y cuál es el punto final de todo esto? Pues el punto final de todo esto es que pues se muere, porque gasta mucho más energía de la que logra capturar y ahí, digamos, hay un gran lío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la biología? Y es que cuando hay dos organismos de similares características que se alimentan de similares fuentes o de la misma fuente, hay un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque están compitiendo por el alimento y en ese orden de ideas, a la larga, a largo plazo, dado que son iguales, pues va a terminar uno vivo y el otro va a empezar a desaparecer. Pero antes de todo eso, empieza a darse todo un proceso que dura muchísimos años. Imagínense esto. Hay dos organismos, hay dos especies que son más o menos parecidas y se alimentan un poco de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la carrera que empiezan a correr? La carrera de la eficiencia. Es decir, con el tiempo, cierto organismo empieza a ser cada vez más pequeño. ¿Por qué? Pues porque está compartiendo y compitiendo por el mismo alimento. Y el otro organismo también se hace un poquito más pequeño, porque es la forma un poco en la que la naturaleza va adaptando la condición de cada vez menos comida y cada vez más competencia, porque en la medida que hayas competencia tienes que gastar más energía. Y ahí se da algo que se llama, o Alejandro Salazar llama, la carrera de la eficiencia. La carrera de la eficiencia es cuando intentas ganar los negocios siendo 2% más económico que el de al lado. Entonces tú le bajas 2% y te ganas un negocio. Pero ¿qué te va a pasar en los siguientes 6 meses? Vas a tener que bajar otro 1% porque el de al lado también lo bajó. Y empiezas a correr esa carrera y te empiezas a volver ese organismo, perdón, donde cada vez eres más pequeño. Entre más trabajas, menos ganas. ¿Por qué? Porque no estás bien diferenciado y porque tienes la misma fuente de energía. Obviamente estamos hablando de mercado, ¿cierto? De mercado en el mundo de los negocios. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Lo, ¿Qué es valor? El valor es la relevancia y es la unicidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás haciendo algo relevante para tus clientes, sean internos o externos, estás bien. Si resulta que lo que a ti te fascina para lo que tú estudiaste no es relevante para tu mercado, interno o externo, estás en problemas. ¿Sí? Estás haciendo algo que te fascina porque a la gente no le importa. ¿Y sabes qué va a pasar? La gente, como no le importa mucho, tenga o no razón, cada vez te va a pagar menos. Y ahí vas a capturar menos energía. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Y esto es duro de decir, porque hay cosas que a uno le fascinan, pero para la gente no es relevante. Y es cruel, porque tú no defines la relevancia, es el mercado quien la define. Y eso es cruel. Puede llegar a darse grandes injusticias, pero esto no se trata de justicia, ¿no? Y en segundo lugar, crearás valor en la medida que apuntes a algo relevante siendo único, no mejor, porque estarás corriendo la carrera de la eficiencia, sino único. Y eso es muy desafiante. Estés donde estés, tienes que buscar la manera de ser único. ¿Qué es lo que pasa? Siempre buscamos la unicidad en el producto y de pronto el producto es lo menos singular posible, porque si tú haces estructuras de metal, pues al lado hay otro que también está haciendo estructuras de metal, ¿verdad?
Y entonces, ¿dónde podemos encontrar la unicidad? Probablemente en la gestión. ¿En la gestión de qué? Del proyecto. ¿Entiendes? Entonces, al final, esto se trata de cuál es tu tesis de generación de valor de tu, ¿cuál es la tesis de generación de valor de tu gerencia de proyectos? Tú tienes que pensar en eso, ¿sí? El valor o nosotros no estamos para llenar documentos. Eso se los digo todo el tiempo a mis clientes y lo repito una y otra vez y no me canso. La gestión de proyectos no es llenar documentos. La gestión de proyectos no es una disciplina documental. Para eso hubiéramos estudiado otra cosa, ¿vale? No estoy seguro y no creo que la gestión de proyectos sea el orden propiamente, ¿sí? ¿Cuál es tu tesis de generación de valor desde el punto de vista de relevancia y unicidad para tu negocio? ¿Qué es lo que hace la gestión de tus proyectos que facilita la captura de valor en el mercado? ¿Sí? La captura positiva, es decir, que se gaste mucho menos plata de la que evidentemente entra, quiere decir que estás generando caja, pero tienes que orientar tu gestión de proyectos al valor de negocio y tienes que cuestionar, y esto es una conversación muy personal, el valor de lo que haces más allá de las presentaciones formales del libro, ¿sí? Porque si no tienes tendencia a desaparecer, pero lentamente, lentamente, ¿verdad? Entonces, dicho eso, otro concepto importante, debes entender una característica fundamental del valor, y es que el valor no lo generas tú. Lo que tú haces es generar nuevos productos, nuevas capacidades, nuevas habilidades. Lo lanzas al mercado o a tus clientes internos o externos y son ellos los que deciden cuánto valor perciben de ellos. Miren, hay personas que pueden gastarse $10,000 en un reloj y quedan felices. Y tú le ofreces el mismo reloj a otra persona y no te daría ni 1,000. ¿Por qué? Pues porque cada quien percibe valor de forma diferente. El valor no está en el producto, el valor está en los ojos, si se quiere, y en la mente de el mercado, de tus clientes. Y es ahí donde tiene mucho sentido ser sensible. ¿Sensible a qué? Sensible a la gestión de interesados, a la gestión de comunicaciones, a la integración, a la gestión de requerimientos, porque el valor no necesariamente está en los fierros o en el producto. Puede que esté en gran medida en el servicio y en la experiencia que tú das como project manager, ¿vale? Eso no, el valor no se asocia necesariamente al CAPEX, no se asocia necesariamente eh, o exclusivamente al material o al producto, sino a otras cosas que te podrían sorprender. De hecho, si tienes clientes recurrentes en lo que sea que hagas, te sorprendería si averiguaras profundamente por qué es que te contratan una y otra vez. Puede ser que tu tesis, es decir, lo que tú supones eh, que explica por qué te han contratado 8 veces, sea absolutamente diferente a lo que realmente piensan tus usuarios. Entonces es muy importante desarrollar una muy buena tesis de generación de valor con nuestra dirección de proyectos. Y esto es un tema muy de fondo. Hay que pensar, incluso en términos personales, de qué manera de qué manera capturo valor. Es decir, hago que en el mercado o le genero valor al mercado y de qué manera capturo ese valor. Porque no es lo mismo. No es lo mismo generarle valor al mercado que capturarlo, ¿sí? Puede ser que le estés generando muchos beneficios, pero no necesariamente hayas encontrado la manera de capturar ese valor, que en ciertos contextos podríamos utilizar la palabra monetizar, pero no necesariamente. Porque puede ser que estés moviendo el valor de una acción de una compañía, puede ser que estés facilitando la continuidad de negocio, puede ser que estés generando caja, efectivamente, no lo sé. Pero tienes que pensar realmente cuál es tu aporte. ¿Por qué? Porque hay muchas tesis de generación de valor que son muy débiles. Probablemente son débiles porque de hecho jamás se han pensado seriamente. ¿Cómo que? Yo mantengo en orden toda la documentación.
No sé si eso genera valor. No sé, pero me deja dudas. Yo genero valor porque cuido la metodología. No sé hasta dónde es tan relevante eso desde el punto de vista de negocio, ¿verdad? Entonces aquí es importante empezarnos a cuestionar muchísimo eso. Y la parte bonita es que en la medida que profundices tu tesis de generación de valor, vas a empezar a encontrar un montón de respuestas que te van a hacer explotar, ¿sí? Porque vas a tener tu propio relato, tu propia visión de lo que haces. Vas a perder, mucha gente no lo va a entender, pero mucha gente sí. Y te vas a volver súper valioso, valiosa, estés donde estés. Y vas a poder ayudar muchísimo a que efectivamente tu compañía o tu entorno de negocio sea un sistema que efectivamente capture mucho más valor o, o mucha más caja, mucho más dinero del que de por sí gasta. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que te estás volviendo rentable o que de alguna forma estás contribuyendo a esa captura o a esa relación positiva de valor. ¿Sí? Normalmente un project manager tradicional no se ocupa de esto. No se ocupa de esto y está encerrado en la triple restricción y el alcance, el tiempo y el costo y las especificaciones y toda esa cosa. Eso está bien, pero un project manager moderno debe tener lo anterior y debe estar profundamente orientado al negocio. Y para estar profundamente orientado al negocio y ser estratégico, hay que tener conceptualización de valor. Esto que estoy haciendo, ¿por qué es tan relevante? Esto que estoy haciendo, ¿qué características tienen que son únicas? ¿Y de qué manera estoy contribuyendo a esa relación positiva entre el dinero que gasto y el dinero que logramos capturar, estemos donde estemos en nuestro negocio o en otros contextos, la valorización digamos, el valor bursátil de la compañía, etcétera. Pero hay que pensarlo, hay que pensarlo. Cuando empiezas a pensar en esto, empiezas a tomar decisiones mucho más en contexto y empiezas a ser un project manager diferenciado, muy diferenciado, ¿sí? Porque cada que tomas una decisión estás empujando el negocio y no únicamente encerrado en la triple restricción. Piénsalo. La respuesta puede ser muy interesante y muy de fondo, porque lo que nosotros hacemos como project managers puede ser de enorme valor en todo el sentido de la palabra. Bueno, este episodio se está extendiendo un poquito, pero es que, bueno, yo al menos me emociono contándoles cosas. Espero poder ser medianamente claro. Algunos conceptos finales, algunas palabras, como siempre se las suelto por ahí, solo para que hagan un feedback y tengan claro si se entendió o si vale la pena volver a escuchar el episodio, para aquellos que sobre todo se están preparando y están en modo de estudio. Em, Cosas como las siguientes, diferencia entre proyecto y operación, ¿vale? Otro elemento importante, los procesos, o más bien la diferencia entre el CAPEX o el mundo de la inversión y el mundo del OPEX. ¿Por qué son importantes entonces, digamos, mm, tener sensibilidad en temas que tienen que ver con los interesados y todo lo que tenga que ver con la noción de lo que probablemente nuestros clientes internos o externos perciben como valor? Eso porque es importante y porque es un tema tan de fondo, ¿vale? Piensa en ello, piensa en ello. Probablemente te va a ser de gran utilidad no solo para el examen, sino para tu profesión. Trata de crecer con esto. Debe ser un project manager absolutamente diferente. Como vimos, muchísimos conceptos. En la descripción de este episodio les voy a estar dejando constantemente algunos links donde van a poder acceder a más información. ¿Qué les vamos a poner en esos links para que estén ahí pendientes? Probablemente al principio no los van a ver, pero en la medida que vamos desarrollando en nuestro marketplace, van a poder acceder de una forma súper simple a contenido adicional. Lo que van a encontrar son hojas de resumen,
hojas de resumen de estos podcasts donde vas a poder encontrar la información seguramente un poquito más ordenada y estructurada. Podrían ser tus hojas de notas. También nuestra idea es poner ahí algunas clases adicionales de temas muy, muy específicos. De una les digo, vamos a poner asociadas a este episodio una clase interesante que he desarrollado a nivel de maestría que comparto con mis estudiantes acerca del despliegue estratégico. Es decir, la relación que existe entre los proyectos, los programas, los portafolios. Eso tendría mucho sentido. Otra cosa que quisiera dejarles en ese marketplace, pero tienen que revisar, ahí les vamos a poner los contenidos, es también un poquito más de teoría del valor. Ahí vale la pena ahondar. Es un tema de enorme relevancia que puede orientarlos muchísimo en su profesión, ¿vale? Otra cosa que queremos hacer, lo digo un poquito en futuro, pero en futuro inmediato, si no lo ven en este episodio, lo van a ver en los próximos episodios. Siempre estén pendientes de las notas, de las descripciones del episodio. También queremos dejar ya preguntas de examen. ¿Y cuál es el truco de las preguntas o de las simulaciones para quienes quieren ser PMPs? Hay muchos simuladores, muchísimos simuladores, hay caros, baratos, etcétera. Pero lo importante es tener cierta curaduría de las preguntas. O sea, no es que te tengas que llenar de, no es que el que haga 10.000 preguntas y el que haga 10.000 preguntas pasa el examen. Yo creo que no se trata de eso, sino se trata de la calidad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a escribir con mucho cuidado preguntas asociadas a cada tema y lo que queremos que ustedes encuentren es como calidad. Esto no implica que no deban comprar buenos simuladores de examen. Por favor, cómprenlos, son súper importantes. Pero sí vale la pena tener acceso a preguntas, a un pool de preguntas, a un centro de preguntas y respuestas de mucha calidad. Y es ahí donde nos vamos a concentrar y donde creemos que podemos ser relevantes y ser únicos en términos de este episodio. Así que pendientes, por favor, en la descripción de los episodios. Espero que hayan encontrado este episodio de utilidad. Muchas gracias. Hasta pronto.